felicito al grupo porque lograron resumir, el grupo que expuso logró resumir tantas fórmulas. Es que aquí hay estadísticos de prueba y empiezan a cambiar. Entonces tenemos para varianzas conocidas, para varianzas desconocidas, para proporción, grados de libertad cambian, para muestras dependientes. Entonces son como 8 fórmulas. Entonces uno tiene que tenerlas en cuenta y pues resumirlas no es tan fácil. Entonces acá, en este capítulo, nos hablan de las 2 muestras y yo aquí voy a quedarme un momentico en esta hipótesis de 2 muestras para muestras independientes. Cuando las muestras son independientes y las varianzas son conocidas, yo tengo que promediar mis varianzas. ¿Y cómo la promedio? Entonces yo cojo varianza 1 más varianza sobre N1 más varianza 2 sobre N2 y puedo meterla dentro del radical para hablar de el error estándar en las 2 muestras. Entonces, ese es el estadístico de prueba cuando yo conozco mis varianzas de la población y cómo tomar la decisión cuando estoy hablando de medias. Mi parámetro es la media. Pero si a mí me están hablando de proporciones, miren que en proporciones ya el estadístico cambia y estamos manejando P1 menos P2 sobre una P que se llama conjunta, P1 menos P conjunta sobre N1 y P conjunta 1 menos P. O sea, ella va cambiando, van cambiando los estadísticos de prueba. Y también cambian cuando las desviaciones son desconocidas. Cuando las desviaciones son desconocidas, hay que hacerlo con T, como nosotros sabíamos. Pero la diferencia es que ahora él saca un promedio de varianzas bien larga. Esta es la fórmula para, se llama SP, como S ponderada. Un promedio entre las varianzas. Y acá mete ese promedio de varianzas, un N1 más un N2, cuando las varianzas vienen de una población que las podemos considerar iguales. Pero para eso tenemos que hacer otra prueba, que se llama la prueba F. Todavía no la hemos visto, para saber si las varianzas son iguales. Y luego cambia la fórmula y dice, y si las varianzas son diferentes, o sea, las varianzas vienen de población diferente, entonces la formulita coge un poco de grados de libertad, maneja una fórmula grandísima para grados de libertad, y la fórmula cambia. Dice, ya no voy a trabajar con SP, voy a trabajar con S al cuadrado 1 sobre N1 más S al cuadrado 2 sobre N2. Hace un promedio entre varianzas. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Cuál voy a trabajar? Aquí es un igual, aquí dice menos, pero es igual. Entonces, voy a trabajar varianzas iguales, varianzas diferentes, cómo son las varianzas. Pues hoy nos vamos a concentrar en las primeras. Esto vamos a tener la otra semana para seguir en el capítulo, eso no va a hacer que nosotros pues todo lo veamos en uno solo, lo que pasa es que para exposición pues sí, solo tengo ay me subí mucho, para la exposición solamente tengo un día, entonces por eso les pedí que resumieran el capítulo para poder avanzar luego con las formulitas. Bien, esto se me fue muy arriba, pero voy a leer, es esta. Entonces resulta que cuando tengo 2 muestras, les decía yo que podíamos hacer, por ejemplo, este ejercicio. Entonces, este ejercicio está diciendo que hay un señor, Tom, propietario de una empresa y observa que la diferencia en el total de dólares de las ventas entre hombres y mujeres que emplea como agentes de ventas, pues él observó una diferencia, como que estos no están vendiendo lo mismo. Una muestra de 40 días reveló que los hombres venden una media de 1.400 por concepto de ventas de aparatos por día. Y en una muestra de 50 días, las mujeres vendieron 1.500. Parece ser que las mujeres venden más que los hombres. Lo que pasa es que él también tiene muestras diferentes, ¿no? Tomó una muestra de 40 hombres y una muestra de 50 mujeres y miró sus ventas y parece ser que son diferentes. Pero entonces él pregunta, dice, suponga que la desviación, no me dice, y en las muestricas obtuve una desviación, no, él dice, suponga que la desviación de los hombres es 200, o sea, esta ya es una suposición, no es de la población, no es de la muestra, porque no tomaron ese dato de la muestra, sino que vamos a suponer que conocemos la de la población. Entonces dice, suponga que la desviación de los hombres era $200 y de las mujeres 250. Con un nivel de significancia del 5%, puede el señor Sevitz concluir que la cantidad media que vende por día las mujeres es mayor. O sea, él dice, ¿será que las mujeres venden más que los hombres? Formule la hipótesis, cuál es la regla de decisión, cuál es el valor del estadístico de prueba, cuál es la decisión respecto a la hipótesis, cuál es el valor P, e interprete. Entonces, nosotros
primero antes de hacer esta, voy a coger el pizarrón que está por aquí. Ahora sí. Y entonces voy a hablar de las hipótesis. Cuando yo tengo hipótesis de dos muestras, yo puedo decir mu1 igual a mu2. O sea, quiero probar si las ventas son iguales. ¿Será que los hombres venden lo mismo que las mujeres? O la hipótesis de diferencia. Yo puedo decir, ¿será que venden diferente? Así como hacíamos antes de una colita, dos colitas, lo mismo. Entonces digo, mu1, ¿cómo es con respecto a mi2? Pero él no me dijo, pruebe que es diferente. Él me dijo, ¿será que las mujeres venden más? O sea, hizo eso. ¿Será que ellas, porque primero nombran a los hombres, entonces nosotros nos acostumbramos que lo primero que nos nombre mi muestra 1 y luego mi muestra 2. Entonces, las mujeres venden más que los hombres, si aquí es menor es porque acá es mayor o igual. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma es decir, yo puedo plantear la hipótesis y se las coloco porque algunos libros traen otra forma y algunos investigadores la usan diferente. Entonces dicen, ¿será que la media 1 menos la media 2 es igual a 0? No son diferentes, son iguales a 0 y la plantean así. La diferencia es 0. Frente a la alternativa es diferente de 0, o pueden decir la diferencia es menor. Cuando yo hago la diferencia entre lo que venden los hombres y lo que venden las mujeres, es menor a 0. Es menor de 0. Entonces, si aquí es menor, es mayor. ¿Por qué? Porque como esta es mayor, pues va a ser negativa la diferencia. Es lo mismo. Ustedes pueden hacerla así o así. ¿Listo? Cualquiera de las dos. Entonces, pues el libro nos presenta esta, dice compárela, y otros dicen, bueno, mire que la resta es 0. Entonces, el estadístico de prueba, cuando uno tiene hipótesis de dos muestras y las varianzas son conocidas, nosotros antes decíamos, esto es la media menos mu sobre sigma sobre la raíz de n, porque la desviación era conocida. Sigma sobre la raíz de n, ¿se acuerdan? Pero ahora tenemos dos muestras. Entonces ahora es x1 menos x2 porque son dos muestras. Entonces, ¿cómo está la diferencia de las dos muestras? Menos mi1 menos mi2. Esta también son dos muestras. Entonces, mi1 menos mi2. Pero como yo parto de la igualdad, si yo parto de que son iguales, pues este es 0. Por eso el libro no lo coloca, dice, pues déjeme x1 menos x2, porque usted parte de que son iguales. Pero yo podría decir, yo creo que las diferencias en la producción del día y de la noche es de 10 artículos. Si yo aquí cambio y digo que la diferencia es de 10 o que esa diferencia es de 20, pues aquí tendría que venirlo a reemplazar. Lo que pasa es que por lo general partimos de la igualdad, no sabemos si hay diferencia, entonces partimos de la igualdad, entonces por eso es que casi siempre esto tiende a 0 y dejan la formulita desde aquí. Pero como tengo dos varianzas, ya no tengo una sola, entonces se mete en el radical y se mete como varianza, porque ustedes se acuerdan que esta era desviación. Entonces se mete la varianza de la primera, la varianza de la segunda, sobre n1 y sobre n2, porque este cambia, n1 y n2, y eso es. Entonces el estadístico de prueba cambia, yo ya sé que esto es cola al lado izquierdo, no va a cambiar el cómo buscamos en la tabla es lo mismo, esto es una Z, y si yo digo que esto es el 5%, pues es 1.645, y el Z, 1.645, bueno, por aquí como así, y el Z negativo porque estamos al lado izquierdo. Entonces se calcula y se concluye. Vamos a ver si se rechaza o vamos a ver si no se rechaza. Eso es el estadístico de prueba, cómo va cambiando. Entonces, en Excel vamos a hacer ese ejercicio que propone este señor Tom. Este señor Tom dice, mire, yo tengo dos hombres y mujeres como agentes de ventas y tengo dos medias diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué se está presentando eso? ¿Será que los hombres venden menos que las mujeres? Entonces, aquí voy a colocar la muestra que el señor tomó, el N. Voy a tomar la media
y la desviación que el señor me da. Entonces, el N para el grupo de hombres, aquí están los hombres y acá están las mujeres. Entonces, el N en los hombres eran 40, tomó 40, y el de las mujeres fue 50. La media para los hombres fue 1400 y en las mujeres fue 1500. La desviación de los hombres es $200 y de las mujeres 250. Entonces, ahora voy a calcular mi estadístico de prueba. Entonces, la Z dice, coja la diferencia entre las medias. Media 1 menos media 2. Todo esto sobre la raíz de las varianzas. Entonces me tengo que coger esta y elevarla al cuadrado. Al cuadrado sobre N1, que sería este 40, más esta que sería la desviación, entonces también hay que elevarla al cuadrado, sobre N2, que sería esta, y cierro el paréntesis, y ya tengo la raíz. Y ahora cierro este otro paréntesis. Yo creo que no necesitaba dos paréntesis de radical. Ese era más este. Bueno, vamos a hacerlo. Cerremos aquí y cerremos esta. Pongámosle aquí para que no vayamos a tener problemas. Entonces, aquí está cogiendo la varianza sobre el N1 y la otra varianza sobre N2 y a todo le está sacando raíz. Entonces eso da menos 210. Entonces yo sé por el alfa que me dieron, porque ellos dicen ahí que utilicemos un alfa del 5%. Entonces el alfa del 5 me da una Z de 1,645, pues negativa porque estamos al lado izquierdo, menos 1,645. Y este da menos 210, o sea, va a caer en la zona de rechazo. Entonces yo voy a coger el lapicito y voy a colocar aquí el punto crítico, que es 1,645, negativo porque estoy al lado izquierdo, y el estadístico de prueba, que sería menos 2, menos 210, menos 211, cae en la zona de rechazo. Entonces yo puedo rechazar la hipótesis. Voy a coger aquí el negrito para decir que toda esta es la zona de rechazo de esa hipótesis. Me salió un poquito como que la veamos. Bueno, ahí. Entonces ahora me está diciendo, vamos a ir resolviendo las preguntas. Dice, formule las hipótesis. Ah, bueno, entonces yo las tengo que formular. Entonces yo cojo aquí, yo le digo H0, porque yo la tenía en el pizarrón, si se acuerdan. Yo digo μ1 menor o igual a μ2. Listo. Y la hipótesis alternativa es que μ1 es mayor. Ah, no, aquí era menor. Menor que μ2. Las mujeres venden más y cogimos primero a los hombres, o sea que acá es mayor. Mayor o igual. Listo. Entonces ya tengo cola al lado izquierdo y ya hice mi primer punto. Formule las hipótesis. Luego él me dice, ¿cuál es la regla de decisión? Resulta que una regla de decisión siempre va por el rechazo. Es como que me preguntaran, ¿cuándo va a rechazar? Entonces yo digo, mi regla de decisión es rechazar. Voy a rechazar H0, rechazo H0 si la Z que yo acabo de calcular llega a ser menor a la Z crítica, a la Z de la tabla, a la Z crítica. Si llega a ser menor, yo la rechazo. Y cuando yo tengo esta regla de decisión, también lo puedo hacer por valor P. Además, porque es que luego me dice, calcula el valor P. Entonces, la misma regla de decisión, así como es con Z, yo puedo decir también, yo puedo rechazar, rechazo si el valor P llega a estar por debajo de mi alfa, que en este caso alfa es del 5%. También rechazo. O sea que le estoy diciendo, puedo tomar la decisión por los dos lados. Rechazo, rechazo. Ahí están las dos. Luego dice, ¿cuál es el valor del estadístico de prueba? Ya nosotros lo calculamos.
Entonces le decimos a nosotros Z, el valor del estadístico de prueba fue menos 2.11, menos 2,11. Luego dice, ¿cuál es su decisión respecto a esa hipótesis nula? Como esto es más pequeñito, entonces yo le digo, mi decisión en la parte de rechazarla. Rechazo H0. Y si yo la rechazo, ya concluyo. Recuerden que lo que uno quiere es poderla rechazar para poder concluir. Entonces, como la rechazo, yo ya concluyo que efectivamente las mujeres venden más. Entonces, yo como rechacé, ya digo, las mujeres tienen un promedio de venta diario superior al de los hombres. La mujer tiene un promedio de ventas diarias, de ventas diarias superior al de los hombres. Eso es. Ahora, cuando nosotros trabajamos el valor P, tiene que dar lo mismo, no puede dar diferente. Dice cuál es su decisión y luego dice cuál es el valor P. Ah, el valor P es coger este, voy a borrar. Cuando cojo el pizarro, la pizarra, voy a borrar esto para que no me afecte allí. Entonces, el valor P es buscar esta zona de aquí, esta área. De aquí hasta aquí solamente este pedacito para mirar las nuevas significancias, como si me cambiaran las significancias. Entonces yo voy a calcular el valor P aquí. Para calcular el valor P, yo tengo que buscar la probabilidad de este estadístico de prueba, es buscar este. Vamos a ponérselo aquí, el valor P. Entonces, busco la probabilidad con distribución. Recuerden que se busca distribución normal, estándar, porque ya le voy a dar una Z, por eso ya se llama estándar. Entonces me dice, ¿cuál es el valor de Z? El valor de Z es este que es el calculado, el estadístico de prueba, este. Y uno para que acumule, para que me digas hasta allí cuál es la probabilidad. Entonces me dice la probabilidad es de 0,018, bien pequeñita. Entonces yo digo, para la parte E, mi valor P fue 0,018, que es menor que mi alfa. Es menor que el 0,05, por lo tanto yo ya puedo concluir lo mismo, concluyo lo mismo. Entonces dice, bueno, ¿y usted cómo interpretaría ese valor P? Entonces yo digo que la probabilidad que yo tengo de irme a equivocar en ese rechazo es solamente del 1.8. Entonces digo, como la probabilidad de rechazar H0 siendo falsa, es el nuevo nivel de significancia, siendo falsa es solo del 1.8%, menor que el 5% que yo tenía como menor del 5%, rechazo H0. Entonces, como la probabilidad de rechazar H0 siendo falsa es solo del 1%, menor al 5% permitido, que era mi alfa, se puede concluir que se rechaza H0 y luego lo mismo, que las mujeres, voy a copiar esto porque no voy a volverlo a escribir. Profe, disculpa. ¿Sí? Ahí sí, o sea, en esa parte que dices rechazar siendo falsa, ¿por qué no? Ahí no va verdadero. Ah, sí, va verdadero. Rechazar Ah, H0 siendo verdadera, siendo H0 verdadera. Es el error tipo 1. Es solo del 1.8. Se puede concluir que se rechaza H0. Las mujeres tienen un promedio de ventas diarias superior al de los hombres. Miren que se tiene que concluir lo mismo por cualquiera de los dos lados. No es que tenga que hacer siempre los dos. Aquí lo estamos haciendo porque el estadístico que va cambiando. Pero si a uno le dan el valor P, ya uno puede concluir, este es pequeñito, es menor a mi alfa, yo puedo rechazar. Es muy pequeño, yo puedo rechazar. Y eso es todo. Ahora vamos a mirar, miren, esta era para varianzas
conocidas. Entonces vamos a mirar qué pasa con proporción. No sé si tienen aquí alguna pregunta y si no pasamos al de proporciones. ¿Esta es clara? Sí, profe, qué pena, ¿puedes bajar un poquito? Ok, espérenme un minutito. Profe, ¿cómo fue que dijiste? ¿Este era un ejercicio de 2 muestras con qué? Con varianzas conocidas. Hipótesis para la diferencia de medias con Listo, varianzas profe. conocidas. Entonces, cuando uno tiene proporciones, ya cambia, la fórmula cambia. Miren que yo insistí mucho, nosotros ya pasamos la mitad del semestre y yo insistí mucho en la hipótesis de uno para que tomemos la decisión, es cola al lado izquierdo, cola al lado derecho, es una T o es una Z, tuvimos parcial con eso, tuvimos proyecto con eso, ya a nosotros no nos va a olvidar que esto va a cambiar si la varianza es conocida o si es desconocida, que hay que sacar un estadístico de prueba, ya lo sabemos. Ahorita lo que nos van a dar un poco de estadísticos de prueba, entonces tenemos que ir cambiándolos. Ah, bueno, entonces, ¿cómo cambia? Dígame cuál es. Entonces, la estadística es eso, empezar a cambiar esas herramientas estadísticas. Entonces, ¿cuál es el estadístico? ¿Cuál es el estadístico? ¿Cuál es el estadístico? Pero todos se pueden concluir con el valor P. Por eso los paquetes estadísticos son tan útiles y le dice usted qué va a usar. Entonces, yo digo, yo quiero un H cuadrado. Venga, yo la hago. Y me da el valor P. Entonces, yo digo, se rechaza. Y todas me dan el valor P. Y yo aquí estoy concluyendo con T y me da el valor P. Y estoy trabajando con chi para la varianza y me da el valor P. Entonces yo me tengo que acostumbrar al valor P porque los paquetes estadísticos sacan valor P. Entonces ellos no me ponen a decir, ¿cuál es su alfa? Ellos ahí mismo dicen, mire, el valor P es este, usted verá si rechaza o no. Yo digo, esto es muy pequeñito, rechazo. Pero si yo quiero tener un valor de alfa y no lo tengo, pues yo les digo, asúmanlo al 5%, que no es malo, un 5% es bueno. Entonces ahora voy a tomar la pizarra para hablar de la proporción. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo dos proporciones? Resulta que es que yo quiero probar si la proporción 1 es igual a la proporción 2. Ya no estoy hablando de una variable continua. Entonces, ¿será que la proporción 1 es igual a la proporción 2? ¿Será que es diferente o será que es mayor? ¿Será que es menor? Es lo mismo que antes hacíamos, o sea, podemos hacerla de 2 colas o podemos hacerla de una cola. Por ejemplo, vamos a hacerla de 2 colitas. Entonces dice, ¿será que la proporción de la gente que va a votar en Palmira por un candidato a la gobernación es diferente a los que van a votar en Cali? ¿O será que la proporción de personas en el sur que les gustó el producto es diferente a los de Cali? Eso uno no. Esto como ratón, qué pesar. Borremos esto entonces. Bueno, entonces, aquí, voy a volverlo a ver porque esa pi había quedado muy fea. Esta es la pi, y esta es la pi 1, y aquí también pi 1, pero ahorita es diferente. Porque tenía pi 2 y por eso tuve que borrarla. Entonces les decía que esto es una hipótesis de 2 colas, como estamos diferentes y que esto ya nosotros no lo sabemos, que hay 2 colitas. Entonces, lo que cambia aquí es el Z alfa medio porque lo están partiendo. Ya si esto me lo dan, por ejemplo, al 10%, mi alfa es del 10%. Entonces en cada colita queda 0.05 y 0.05, que eso me da 1.645. Si queda 5 y 5 en cada colita. 64.5 y 64.5. Y acá 1.64.5. Pero resulta que el estadístico de prueba, como son 2 proporciones, este es el que va a cambiar. Entonces miren cómo él cambia. Nosotros antes decíamos, coja P menos pi sobre la raíz de P menos pi, por acá ponemos la pi, P menos pi, sobre la raíz de pi 1 menos pi sobre i. Entonces, yo tengo aquí P1 menos P2, que son los de la muestrica, porque ya son 2 muestras. Menos lo que me digan de diferencia. Pi1 menos pi2, como cuando decíamos P menos pi, lo mismo.
Pero yo les decía ahora, como partimos de la igualdad, este que está aquí, pi1 y pi2, podemos decir que es 0, porque estoy partiendo de la igualdad. Entonces, por eso apenas voy a hacer esto. Pero como son dos proporciones, entonces hay que sacar un P que se llama P conjunto, como un P promedio entre los dos, se llama P conjunto. Y ese P conjunto se saca sumando los dos X que me dan. Antes era X sobre N, ahora es X1 más X2 sobre N1 y sobre N2. Así se saca la P conjunta, sobre N1 más N2. Entonces, esta es la que venimos a colocar aquí. Entonces, la fórmula dice, coja la P conjunta por 1 menos la P conjunta sobre N1. Y lo mismo sobre N2. Entonces, yo para no ponerla dos veces, yo digo, factor común aquí. 1N1 más 1N2. 1N1 más 1N2. Entonces, esto que estoy haciendo es lo que está en el libro. Ya se los voy a mostrar. Entonces, este P conjunto tendrían que darme la X1, la X2 para yo poder calcularlo y tenerlo aquí como ese conjunto entre las dos. Entonces, miren que en el libro dice, usted puede trabajar con, aquí, P conjunto 1 menos P conjunto sobre N1, P conjunto 1 menos P conjunto N2, y miren P1 menos P2. Esto, pues es muy largo. Yo puedo sacar un factor común aquí, P conjunto 1 menos P conjunto, paréntesis 1N1 más 1N2, y lo hago más corto. Pero eso es a gusto de ustedes. Si ustedes lo quieren hacer todo, pues lo hacen todo. Entonces viene acá, ahí dice, y el P conjunto, escoger, se llama estimación conjunta, escoger las 2X sobre las 2N, la suma y ya saca su P conjunto. Entonces acá hay un ejercicio. Este ejercicio dice, de 150 adultos que probaron un nuevo pastel sabor durazno, 87 lo calificaron como excelente. De 200 niños muestreados, 123 lo calificaron como excelente. Con un nivel de significancia del 10%, puede concluir que existe una diferencia significativa entre la proporción de adultos y la de niños que calificaron al nuevo sabor como excelente. Miren que ellos me están diciendo 2 Ns. Tomaron niños de 200 y 150 adultos, o sea, 2 Ns diferentes. Y además 2X. De estos adultos, 87, que es mi X1, lo califican como excelente al producto y los niños, 123, lo califican como excelente. Me dicen que con un alfa del 10 y además me dicen que si hay diferencia. La pregunta no dice, ¿será que a los niños les gusta más que a los adultos? No, la diferencia, viene la diferencia. Puede concluir que existe una diferencia entre la proporción de adultos y la de los niños. Entonces vamos a hacer esta. Entonces vamos a pasarnos al Excel. Y en el Excel vamos a hacer esta. Entonces estaba la de los 150 niños. Entonces yo voy a escribir acá. Tengo mi N1. Mi N1, tengo la X que me dan, voy a ponerle N1 como para que la diferenciemos, mi X1, aquí voy a sacar mi proporción 1, ¿qué más me dieron? No más. Y aquí está, voy a dejarlo aquí, miren que aquí está más chiquita esta celda, voy a pasarla para acá. Como ahí. Y acá está el N1 que eran 150. Recuerden siempre tomar primero la muestra que les dan como N1 para poder que todos trabajemos iguales. 87 y mi P sería 87 sobre los 150. ¿Listo? El 58% de los adultos, estos son los adultos. Estos son los adultos. Y acá vienen los niños. Aquí vienen los niños. Entonces, en esta que tengo aquí voy a copiar. Esto lo puedo poner acá en el centro y esto lo voy a copiar acá. Entonces,
Estos ya son mis 2, este es mi N2, este es mi X2 y mi P2. Eso es los niños. Entonces dicen que la segunda muestra eran 200 niños, de los cuales 123 le calificaron como excelente al producto. Entonces saco mi proporción X sobre N y ya tengo la proporción de los niños. Entonces el 62% de los niños están considerando el producto excelente. Aquí a ojo parece que a los niños les gusta más o los califican más como excelente que los adultos. Entonces tengo que sacar una P que se llama la P conjunta. Y esa P conjunta dice, sume los 2X. Sume los 2X. La voy a poner aquí, X1 más X2. Y divida sobre los dos N's. Sobre N1 más N2. Entonces dice, haga esa división. Entonces yo aquí la voy a hacer. Entonces yo digo, voy a coger las 2X que me dieron, esta más esta. Y la voy a dividir entre las dos N's, esta más esta. Y ya, y le doy enter. Entonces, eso me da, creo que no la hice bien, algo me quedó mal. ¿Será? No cogí las N, cogí las P's. Cogiste las P, profe. Las P. Entonces será con esta N1 más N2. Y ahora sí cierro aquí. Entonces ya tengo una proporción, pues no me puede pasar de 1, por eso ya dije, me pasó algo. Entonces, X sobre N y lo divido las 2X sobre las 2N's y me da el 60. Pero fíjense que hay veces a mí no me dan las X ni me dan las N, sino que me dicen el 58% de los adultos consideran el producto excelente y el 62% de los niños. Cuando eso pasa, yo aquí puedo calcular un promedio. Yo puedo calcular mi PC como el promedio de las dos proporciones. Yo sumo esta más esta y la divido entre 2. No va a ser exacta porque acá tiene todos los decimales, pero va a ser muy cercana. Yo voy a ponerle el paréntesis allí para que no me vaya a ir a dividir solamente la última. Entonces, sumo las dos proporciones y las divido entre 2 y miren que es muy parecida. 59, 75, o sea 60 a 2 decimales. Trabajemos siempre a 2 decimales. Entonces a 2 decimales es el 60. Entonces la puedo sacar promediando las dos, la sumo y la promedio o haciendo X1 más X2 sobre N1 más N2 y ya tengo mi P conjunto. Entonces voy a calcular la Z, el estadístico de prueba. Entonces el estadístico de prueba dice, vamos a abrir paréntesis, dice coja P1 menos P2, las dos proporciones de las muestras, coja P1 menos P2. Sobre la raíz, voy a abrir dos paréntesis, de esta P que se llama P conjunta por 1 menos P conjunta, 1 menos la P conjunta. Esta. Y esto lo voy a multiplicar, voy a abrir paréntesis por 1 sobre la N1. N1 es esta, más 1 sobre la N2 que es esta. Y cierro paréntesis aquí, que estoy cerrando el que está multiplicando, y cierro paréntesis aquí para cerrar el de la raíz. Pienso que aquí me va a sobrar el de la raíz este me va a sobrar. Pongámoslo aquí. Todo lo de arriba vamos a cerrarlo aquí. Todo lo de arriba era P conjunto por 1 menos P conjunto. Y esto por 1N1 más 1N2. Y ahora le doy enter. Eso me da menos 0,66. Y el estadístico, ese es el estadístico calculado. Y el crítico me había dado 1,645. Ya lo habíamos puesto en la pizarra, pero vamos a ponerlo aquí. Entonces aquí tengo H0, que era mirar si la pi, pero es que esa pi voy a insertarla para no ponerle pi porque queda pi 1 y no se entiende bien. Entonces insertémosle otra y ya. Entonces esta sería pi 1 igual a pi 2. Y la alternativa sería diferente. Ese diferente le podemos poner así como igual y diferente. Pi 1 con pi 2 y esta es mi hipótesis alternativa que se puede llamar HA o H1 y es lo mismo. Entonces,
Vamos a ver si igual o diferente, porque ellos aquí lo decían, puede concluir que existe una diferencia, me estaban preguntando por diferencia. Entonces, voy a hacerlo con mi lapicito aquí. Voy a decir, como me dicen que es del 10% el alfa, tengo 2 colas. Y como tengo 2 colas, esto es 1.645, que ya lo sabíamos, negativo y positivo. 1.645 y 1.645. Ese es el valor, pues, para tomar la decisión. Vámonos más grandecito esto. Y ahora esto me dio 0.66. Y aquí está el 0. O sea que cae en la zona de no rechazo. Y si cae en la zona de no rechazo, digo que no hay diferencia. Parecía ojo ahí que sí, que los niños querían más, le pusieron más excelentes que ellos, pero no es cierto. Entonces dice, formule la hipótesis, ya nosotros aquí la formulamos. Luego dice, ¿cuál es la probabilidad del error tipo 1? Pues es el alfa que estamos trabajando. Entonces decimos aquí, en la parte B, que el alfa que estamos trabajando, que es el error tipo 1, es del 10%. Eso fue lo que me dicen ellos que trabajan. Luego dice, se trata de una prueba de 1 o 2 colas. Entonces en el punto C, yo le digo que es de 2 colas porque es de diferente. Les digo, como se quiere probar es diferente, voy a escribir acá que es diferente, es una prueba de 2 colas. Luego dice, en la parte D, dice, ¿cuál es la regla de decisión? Una regla de decisión siempre va por el rechazo. Recuerden que ahora se los dije. Entonces, la regla de decisión es rechazar H0 si la Z que acabamos de calcular, la Z, llega a ser menor que el Z crítico, menor que el menos Z, porque tiene 2 colas, menos Z crítico, o si llega a ser mayor, porque tiene 2 colitas, o si el Z llega a ser mayor que el Z crítico. Entonces aquí estoy diciendo, bueno, esa es mi regla de decisión. Si la Z cae por acá, rechazo, y si cae por acá también rechazo. Hay 2 reglas de decisión. Ahora, como nosotros nos acá, solamente dijo cuál es la regla de decisión, ya la apunté, esa es mi regla de decisión, pero luego dice cuál es el valor del estadístico de prueba. Entonces, esa es la E. ¿Cuál es el valor del estadístico de prueba? A nosotros Z nos dio menos 0,66. Entonces ya tengo el estadístico de prueba. Y luego dice, ¿cuál es su decisión con ese estadístico de prueba? Entonces no rechazo. Entonces la F, no rechazo la hipótesis. No rechazo H0, existe diferencia. Siempre que yo no rechace, tengo que decir no hay suficiente evidencia. Si yo rechazo, digo sí hay diferencia, pero ahorita no. Entonces digo, no hay suficiente evidencia para decir que no hay suficiente evidencia para decir que exista diferencia en la proporción de adultos, que exista diferencia en la proporción de adultos y niños que califican el producto como excelente. No hay una diferencia allí. Entonces eso es lo que concluyo, no rechazo. No hay suficiente evidencia para decir que exista diferencia entre la proporción de adultos y niños que califican el producto como excelente. Y luego la G. A mí, pues no me gustan, yo lo estoy haciendo con lo que pide el libro, pero no me gusta tantos pasos, uno concluye, uno toma la decisión.
pero pues aquí están haciendo todos los pasos, plantea la hipótesis, el alfa, cuál es la regla de decisión, calcule el z, concluya. Pero luego me dice calcule el valor P. Entonces el valor P tengo que calcularlo aquí, abajo de este. Entonces yo digo, el valor P es igual a buscar esta probabilidad. Entonces voy aquí a las funciones y busco distribución normal estándar. Y la distribución normal estándar me dice cuál es el z que está buscando. Este. 1 para que acumule. Y le doy a aceptar. Entonces esto me da el 25, pero fíjense que es de 2 colas. Entonces voy a volver a coger el lápiz. Y aquí dice, estoy buscando este menos 0,66. Yo digo, si rechazo, la probabilidad de equivocarme es del 25%, 0.25%. Sí, pero es que yo tengo 2 colas. Yo me puedo equivocar por acá o por acá. Entonces, por eso es que un valor P de 2 colas se multiplica por 2. Ah, me puedo equivocar. Entonces me dice 2 colas, la probabilidad es del 50%. Entonces, digo, no, eso está muy alto. Este valor P hay que multiplicarlo por 2. Entonces yo digo 2 por el valor P por haber sido 2 colas es igual, ¿qué me dio por allá? Entonces digo más 2 por este de acá y me da el 58, casi el 51%. Entonces aquí me estaba diciendo en el último punto del G, calcule el valor P. Entonces yo le digo el valor P es igual al 51%, a punto 51 o 51%. Y esto es muy grande. Esto es mayor que el 10% que me permitía. Es mayor a 0,10. Y como es mayor, yo mejor no rechazo y concluyo lo mismo. No rechazo y concluyo que existiría mucha probabilidad de equivocarme, lo que habíamos dicho allá. La probabilidad de me equivocar si yo rechazo es del 51%, entonces no rechazo. La probabilidad de rechazar siendo cierta, rechazar H0 siendo cierta, es del 51%, es muy alta, mayor que la permitida, mayor que el alfa, que era el nivel de significancia del 10%. Entonces, yo mejor no rechazo. Entonces, concluyo lo mismo. Entonces, no rechazo, la probabilidad es muy alta, es mayor que el alfa, y se concluye lo mismo, para no volverlo a escribir aquí. Se concluye que la proporción de los niños, no hay diferencia entre esa proporción. Eso es, pero ya miren que cambió el Z, ya no era el Z que utilizamos ahora, sino que es otro Z. Entonces, aquí nos están dando para la proporción. Ah, bueno, nos cambiaron la fórmula. ¿Qué pasa cuando ya las desviaciones son desconocidas? Cuando las desviaciones son desconocidas nos empiezan a cambiar también la fórmula. Nos dicen, mire, si las varianzas vienen de poblaciones con varianzas iguales, tiene que hacer una varianza ponderada. Si viene acá con varianzas que son diferentes en la población, usted tiene que hacer otra fórmula, que es sumando las varianzas sobre N1 y sobre N2 si las varianzas vienen diferentes, en la población son diferentes. Pero yo para poder saber si las desviaciones son iguales o diferentes, tengo que hacer otra prueba que se llama la prueba F, que está en el capítulo 12. Y esa la vamos a ver nosotros la otra semana, la F, para poder decirle a la T, sus varianzas son iguales o sus varianzas son diferentes, pues tengo que hacer otra prueba. Aquí todo es con pruebas de hipótesis, si no, no puedo concluir nada. Entonces tengo que hacer otra prueba y decirle, mire, las varianzas son diferentes. Cuando las varianzas son diferentes, él le toca que calcular todo este mundo de grados de libertad. Lo habíamos visto ahorita y lo habían visto con sus compañeros. Esto va a cambiar. Entonces, nos va a cambiar los grados de libertad de la tabla. Cambio acá no, en el otro es N1 más N2 menos 2. Cuando es con esta SP, los grados de libertad simplemente es la suma de N1 más N2 menos 2, o sea, N-1 de un lado y N-1 del otro, es el tamaño de muestra cambia. Entonces se suman los dos tamaños de muestra menos 2
y eso sería más fácil libertad que todos estos de acá. Por eso nosotros vamos a dejar que el Excel nos haga eso, porque acá que nosotros pongamos varianzas sobre N1, varianzas sobre N2, pues se nos acaba el tiempo. Entonces vamos a dejarle al Excel que lo haga, pero tenemos que mirar cómo son las varianzas para poder entrar a eso. Y también hay muestras dependientes y muestras independientes. Entonces, cuando las muestras son dependientes, todo esto era para independientes, y lo que acabamos de ver, independientes. Pero cuando las muestras son dependientes, hay que sacarles una diferencia, comparar dos, por ejemplo, estas son, dice que son dos compañías que se contratan para hacer un avalúo de las mismas casas. Estos señores le ponen 235 al avalúo y ese le ponen 228. Acá le ponen 210 y acá le ponen 205. Parece que el avalúo no tuviera un estándar, estuviera cambiando. Entonces quieren mirar qué pasa si hay diferencias. Son las mismas casas, porque este señor está evaluando diferente y este está haciendo un avalúo diferente. Entonces las van a comparar. Entonces ahí hay una dependencia. Vamos a aprender qué es eso de la dependencia, hay que sacar unas diferencias y trabajar solo con las diferencias. Por eso el estadístico se vuelve de una sola muestrica sobre n. Miren, diferencia sobre la desviación sobre la raíz de n. Va a cambiar el estadístico de prueba. Entonces, es irlo haciendo. Nosotros no tenemos que ver todas las fórmulas del mismo día. Pero sí me interesa que ustedes hagan una tareita. Entonces, solo vamos a hacer tarea de lo que vimos, o sea, nosotros no vamos a hacer de lo que no hemos visto. La T todavía no sabemos, esa T todavía está enredada. Entonces, listo, vamos a hacer uno de media y uno de proporción, solamente 2 ejercicios. Entonces, este de media es el ejercicio número 5. Entonces, miren cómo dice el número 5. El número 5 dice, se sospecha que la altura de las mujeres es un factor para tener partos difíciles. Esto es, una mujer más bajita tiene más probabilidad de necesitar una cesárea. Un investigador médico encontró en una muestra de 45 mujeres que habían tenido un parto normal que su estatura media era 61.4 pulgadas. Y una segunda muestra de 36 mujeres que fueron sometidas a cesárea tuvo una estatura media de 60.6. Parece que estas eran más pequeñitas que esta. Suponga que la población de estaturas relacionadas con los partos normales tiene una desviación estándar. Miren que estoy haciendo la suposición de la población. Tiene una desviación estándar de 1.2 pulgadas. También que la estatura de la población de las mujeres que tuvieron partos con cesárea tiene una desviación de 1.1 pulgadas. ¿Eran más bajas las que tuvieron parto por cesárea? Preguntan, ¿será que la estatura sí es menor que estas que los partos no fue por cesárea? Utilice un nivel de significancia del 5%. ¿Listo? Entonces, ese es el 5 que está en la página 378 para que lo tengan en cuenta del libro. Ahora miremos el de proporción. Vimos para la media y vimos para la proporción. Aquí está el de la proporción. Entonces, en la proporción es este. Entonces, aquí están hablando de dos como insecticidas para dos vides, lo llaman ellos, dos plantaciones. Entonces dice, la familia Damon, Damon, no tiene una R, posee un viñedo grande en el oeste de Nueva York, a orillas del lago. Los viñedos deben fumigarse al inicio de la temporada de cultivo para protegerlos contra diversos insectos. Dos nuevos insecticidas acaban de salir al mercado, Pernod y Axiom. Para probar su eficiencia se seleccionaron 3 hileras y se fumigaron. Unos con Pernod y otros 3 se fumigaron con ese Axiom. Cuando las uvas maduraron se revisaron 400 vides tratadas con ese Pernod para saber si no estaban infectadas. De igual forma se revisaron 400 fumigadas por ese Axiom y los resultados fueron. Ahora están aquí, este es mi N1 y este es mi N2, los trabajaron iguales. Y este es mi X1 y este es mi X2. Con un nivel de significancia del 5, se puede concluir que existe una diferencia entre la proporción de estas vides infectadas. Miren que hablan de diferencia. Infectadas, ¿será que hay diferencia entre las que salieron infectadas? Aquí parece que de pronto estas van a ser menos, parece que Pernod fuera más efectivo. Pero dice, ¿será que hay alguna diferencia? Y ese es el ejercicio 9 y solamente van a ser 2. Y el 9 es de la página 382.
Bueno, preguntas hasta ahí. Entonces ustedes tienen su descanso, yo ahí me lo espacio un poquito. Si no hay preguntas, vamos a dejar hasta ahí. Recuerden, estamos viendo capítulo 11, por favor lean ya el capítulo 11, ya termínenlo. Yo les había dicho, vayan hasta 11.4 para ir adelantando, pero ya terminen.